buenos mediodías. Ya retomamos las sesiones. En este momento vamos a contar con la presentación del profesor Luis Moya Albiol. Nos va a hablar de los aspectos psicológicos en el proceso de gestación por sustitución, tanto en relación con la gestante como respecto de los padres de intención. Muy brevemente, para que situéis al profesor, está acreditado está acreditado en psicobiología y es profesor de psicobiología de la Universidad de Valencia. Es doctor en psicología, premio extraordinario de doctorado por esta universidad. Es docente en doctorado y en estudios de máster, director de estudios de posgrado en neurocriminología y neurofelicidad. Dirige un equipo de investigación sobre neurociencia social que está centrado en el estudio de la cooperación y la empatía, violencia y estrés social. Bueno, has dado numerosísimas publicaciones, más de 80 artículos en revistas científicas, has dirigido proyectos de investigación y tesis, me imagino, asociadas a esos proyectos. Es autor de un manual que, bueno, ya se hablaba de él. Vamos, excelente. Creo que es el libro sobre el que nos vas a... Bueno, y si no, también me parece que me contaste que era bastante bueno y también lo quiero recomendar. Sobre la empatía, para entenderla para entender a los demás y escucha tu cerebro, la clave de la neurofelicidad. Y también se distingue por una labor importante que también tenemos que hacer todos los investigadores, que es por realizar tareas divulgativas de todo lo que hemos ido avanzando en nuestra investigación, tanto en televisión, radio y en revistas especializadas de prensa. Así que con este extraordinario currículum, pues vamos a darle la palabra al profesor Luis Moya. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer el poder participar en este curso a la profesora María José Cabezudo y a la profesora Marina Vargas del Departamento de Derecho Procesal. Gracias por haberme invitado y también extender el agradecimiento a los alumnos, alumnas que os habéis matriculado, porque creo que de alguna forma mostráis ya un interés, una disposición por una temática tan importante y tan relevante y que pueda hacer que cuando la regulemos y la gestionemos bien gestionada, permita que avancemos como sociedad, ¿no? Gracias a los que estáis aquí y gracias también a todos los que estáis online y que la estáis siguiendo desde vuestras casas, universidades o desde el espacio en el que estéis. Bien, rápidamente comentaros dos líneas. Yo soy profesor, soy psicólogo, ante todo soy psicólogo humanista. Es una de las tendencias dentro de la psicología que nos interesa por los aspectos más humanos de la relación y es una forma de trabajar en terapia. Y también soy neurocientífico porque cuando acabé psicología pues hice mi formación, mi doctorado en neurociencias. Entonces lo que un poco estamos trabajando son los fundamentos neurobiológicos y celulares, pero más a un nivel global del comportamiento. Entendido siempre en una perspectiva biopsicosocial que tenemos pues aspectos sociales, culturales, biológicos, psicológicos, etc. Y bien, y me ofrecieron que impartiese una conferencia en este maravilloso curso sobre aspectos psicológicos de los grandes elementos de la tríada que ahora comentaré, que se establecen en un proceso de gestación por sustitución o gestación subrogada, que son el de las gestantes y el de los padres y madres de intención. Básicamente, pues como vemos en el gráfico, hay distintos tipos de familias que se pueden establecer a raíz de este proceso. Los más habituales pues, serían los dos primeros, formados pues, por hombre y mujer y dos hombres, también personas en solitario, y es menos frecuente, hay muy pocos estudios en el que aparezca el modelo de dos mujeres porque generalmente alguna de ellas, aunque haya problemas reproductivos, puede gestar y tiene más probabilidad de poder llevarlo a término. Bien, la tríada que se establece, ¿cuál es? La tríada básicamente está formada por la gestante, por los padres y madres de intención y por la descendencia. Y todo ello cuando tiene una estructura en la que los aspectos psicosociales son fundamentales, cómo se van interconectando. El proceso que vamos a ir viendo son las investigaciones científicas. Para ello, pues tomo como referencia la primera que se publicó sobre Psychological Aspects of Surrogate Motherhood, que fue en 2007, y desde entonces han ido publicando algunos trabajos que lo que nos permiten ver es cuáles son los aspectos que están relacionados con esta tríada. Sabemos que la gestación subrogada se asocia a diversos dilemas éticos y morales. Se ha comentado aquí que ética y moralmente pues, puede haber algunos aspectos que hay que tratar.
Pero yo creo que hay tres intereses que son los que me gustaría intentar resolver a lo largo de mi conferencia. El primero es si se caracterizan las personas implicadas en este proceso, en esta tríada, por algunos rasgos psicológicos y o circunstancias sociales. Las que deciden ser gestantes, los que deciden ser padres y madres de intención, no todas las personas que tienen de alguna forma pues un problema de reproducción asistida o unas circunstancias que no le permiten serlo, entran en este proceso. ¿Hay alguna característica especial o diferente o concreta que no aparezca en otros casos? ¿Cuáles son los efectos psicosociales de la gestación en personas involucradas en esta tríada? ¿Cuáles serían estos efectos? Y luego, ¿qué ocurre a largo plazo? Es decir, ¿qué consecuencias a largo plazo hay para los tres elementos que he comentado? Bien, comentando un poco la opinión sobre la gestación surrogada a lo largo del tiempo, pues la aceptación depende de países, por supuesto, es limitada y la opinión pública ha jugado un papel fundamental. Es decir, muchas veces los medios tienen mucho peso en cómo nos transmiten la información. Por eso es fundamental que se transmita de forma coherente y de forma adecuada a lo que está ocurriendo. Los casos negativos han ejercido una influencia bastante negativa. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, ha ocurrido en otros procesos de adopción, otras temáticas. Cuando se toma un caso como modelo es cuando entramos pues, a intentar de alguna forma, que generalmente pues, está mediado por ideología que hay detrás de personas, para llevar hacia un camino o hacia otro. Y un factor que también aparece, está recogido en las publicaciones científicas como que ha jugado un papel en la menor aceptación, ha sido la religión en general. La religión más aceptada o más extendida en nuestro país, por ejemplo, y en la sociedad occidental, una de ellas es la católica, en el que la madre tiene un papel fundamental en el proceso de gestación. De hecho, se entiende, en los países de religión, que la mujer, su objetivo final en la vida es ser madre, gestar. Eso juega un papel pues bastante limitante en mucho de lo que es la tradición, que no quiere decir que sea el único factor, pero ha hecho que tenga menos aceptación. Otras religiones también lo establecen de esta forma. La reciente investigación acerca de las motivaciones y gestantes por subrogación, sobre todo estas investigaciones provienen de estudios que se han hecho básicamente en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Nos lo planteo un poco porque es donde tenemos más información. Hay países de los cuales no disponemos de información. Todavía no se han llegado estudios o porque no hay un marco legal, no hay acceso a la muestra o por otros motivos. ¿Cuál es la motivación? Una de las principales motivaciones que se recogen de las gestantes. Dar el regalo de la vida. Tal cual se recoge, para ellas, una de las motivaciones básicas es poder dar lo que entienden como regalo de la vida, que es la vida en sí misma, el poder dar un hijo o una hija, o 2 hijos o 2 hijas, o lo que sea, a otras personas que de alguna forma no pueden conseguirlo. También se recoge en las publicaciones que de alguna forma la motivación económica no es la principal. Se ha comentado mucho acerca de la temática aquí. Se entiende como una compensación que puede variar según el país, puede variar según las circunstancias, pero en ningún caso se entiende que la motivación básica, os digo, los estudios que se han hecho en estos países, sea la económica. Además, también se establece el disfrute con el proceso, la sensación de bienestar y felicidad, cómo produce un estado de felicidad, un estado de bienestar por estar haciendo algo que se entiende loable y que se entiende como relación de ayuda. El momento del nacimiento para ellas es un momento feliz, es un momento en el cual se van a sentir felices, dichosas por haber conseguido el objetivo. Algunas gestantes describen sentimientos de alivio porque ellas tienen realmente un papel, como podéis pensar, de mucha responsabilidad. Están gestando el hijo de otras personas o la hija de otras personas, los hijos o las hijas, con lo cual quieren hacerlo, pero siempre puede ser una sensación de alivio de he cumplido bien con lo que yo quería hacer, ahora entrego el hijo a sus padres o la hija a sus padres o a sus madres. Es un poco la sensación. Otros casos aparecen sentimientos de felicidad como de tristeza, y ahí tiene mucho que ver con el final del proceso. Ahí está recogido que las gestantes muchas veces sienten
junto a esa felicidad, esa tristeza porque ha finalizado. Por eso es tan importante que la relación a nivel psicológico no finalice ahí si es posible, sino que haya una continuidad en la relación con la gestante. Luego veremos que es bueno para todas las partes, pero os lo voy a anticipar. Bien, ¿qué más aporta a sus vidas? Incremento de la autoconfianza, para ellas es fundamental. Sentirse que de alguna forma son capaces, autocompetentes, autoconfianza y autoestima. Yo puedo hacerlo, voy a hacerlo, y es uno de los aspectos que más está recogido en la investigación. También un aspecto positivo es el desarrollo de una amistad intensa con los padres o madres de intención. Esa amistad que se establece, ese vínculo, es un vínculo que puede ser muy especial, no digo que lo sea siempre, y que para ellas lo valoran muy positivo, muchas de ellas. Ahí es fundamental la selección adecuada. Cuando se produce el matching, veremos después que ha de ser por ambas partes, y muchas veces pues hay personas que tienden desde la ansiedad. Todo esto puede hacer que la relación y el ajuste psicológico después no sea tan positivo. Pero sí que es fundamental, como comentaba, esa selección. Luego, sensación de hacer algo realmente importante y servir de ayuda. Servir de ayuda. Es algo que reincidentemente aparece en muchos de los repertorios en los que tenemos información sobre los gestantes. Quieren servir de ayuda, quieren ayudar. Cuando hablamos de ayudar, ¿qué nos lleva a ayudar? Esto es algo general. ¿Es algo general? Bueno, pues nos ayuda, lo que nos lleva a la relación de ayuda es algo que entendemos como una motivación altruista. De alguna forma, yo quiero ayudar a otra persona. Puede ser por evitar el sufrimiento propio que me ocasiona verlo mal, o porque me produce una recompensa. Tenemos estudios que hemos realizado en el laboratorio sobre cooperación y bueno, se producen cambios a nivel cerebral en las partes del cerebro que regulan el placer y la recompensa. Las personas que son más altruistas, más empáticas, sienten placer. Por eso se les ha dicho muchas veces que quizás es un egoísmo lo que están buscando, el sentirse bien. Pero en cualquier caso, independientemente de eso, las personas que son más cooperativas son también más empáticas, o las más empáticas son más cooperativas. Y la empatía tiene un papel fundamental en la motivación de la gestante. Yo creo que sería uno de los rasgos o características que tendríamos que indagar y que tener claro que se produce. ¿Por qué? Porque la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona. Es algo que recojo en el libro que ha comentado la profesora María José Cabezudo, que es de divulgación científica, y el libro lo que un poco ofrece es qué es la empatía y qué nos lleva a ser empáticos. Realmente, como veremos, la empatía es la otra cara de la violencia y es lo que nos permite ser tolerantes, solidarios y avanzar como sociedad más civilizada. Ponerse en el lugar de los demás, cuando yo me pongo en el lugar de los demás, 3 ideas sobre la empatía. Me puedo poner a nivel cognitivo o a nivel emocional. Yo puedo sentir empatía con una persona que tengo delante de cómo ella piensa, o emocionalmente estar sintiendo o estar poniéndome en su lugar de sus emociones. Son dos de los aspectos que diferencian. Algo claro que diferenciar, qué es empatía y qué es simpatía. Yo hablo de empatía, y es una característica que aparece en las gestantes, cuando tengo la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona desde mí mismo, desde mí misma, en el caso de las mujeres. Pero estoy en mí y no llego a contagiarme de su emoción. Cuando yo me contagio de la emoción, se habla de simpatía. Por ejemplo, si ahora cuento un problema que estoy sufriendo mucho porque me ha ocurrido algo, si una persona está empatizando, se va a preocupar por mi estado, va a acompañarme, pero no va a sufrir, se va a mantener en la misma. Cuando la persona que está conmigo se pone a llorar conmigo, está simpatizando. Y ese estado, lo comento, no es el óptimo para la relación de ayuda. Esto lo trabajamos mucho en psicología, los psicólogos, es fundamental. Porque un psicólogo que simpatiza lo pasa fatal, sufre y no te ayuda. Entonces, es una característica que quería simplemente que lo tuvieseis claro. Y luego lo que es la empatía exacta y la subjetiva, porque realmente la empatía exacta es la que hace que yo me ponga en lugar de las otras personas desde su punto de vista o de su referencia. Si yo tengo que empatizar con el compañero, pues tendré, por ejemplo, que pensar que tiene una edad determinada, unas circunstancias sociales, si me conozco
pues cómo él vive los sentimientos. Entonces, es cuando yo empatizo de esa forma exacta. Cuando empatizo subjetivamente es cuando pienso, ¿cómo me sentiría yo si me estuviera ocurriendo lo que le ocurre a él? Esto lo cuento porque en gestantes también pues, puede ser que se decanten por un tipo a lo mejor de elección de padres con unas ciertas características u otras. Entonces, las personas o las mujeres que tienen una empatía más exacta, que es la real empatía, no necesitan tomar como punto de referencia a la otra persona y sentir esa subjetividad, ¿vale? Bien, ¿son las mujeres más empáticas? Pues si cogiéramos mujer por mujer, hiciéramos estadística y los hombres y mujeres diferenciáramos los dos grupos, hiciéramos la media de la población, sí, en todas las sociedades, en todas las culturas, las mujeres son más empáticas. ¿Quiere decir esto que cualquier mujer es más empática que otro hombre? No. Entre las mujeres y entre los hombres hay muchísimas diferencias. Hay mujeres que son muy empáticas y mujeres que no lo son en absoluto. Y hay hombres que son muy empáticos y hombres que tampoco. Pero la media de la población lo que tenemos es que las mujeres son más empáticas. Y las diferencias pueden deberse a efectos hormonales, efectos biológicos, efectos psicológicos y otra serie de características. Es por ello que cuento este aspecto porque dentro de lo que es este caso en particular, gestantes pueden ser únicamente mujeres y muchas de ellas están realizando o están siendo atraídas por realizar o participar en el proceso por una motivación empática. ¿Cómo es la persona empática? Sensible a las necesidades de los demás, capaz de ofrecer ayuda, se adapta al entorno social, es flexible, acepta a los demás, acepta a sí misma, no tiene prejuicios y generalmente son personas que no utilizan la violencia física para resolver conflictos, son más negociadoras, etcétera, etcétera. Son las características un poco que os pueden hacer ver lo importante que sería o que es que la empatía sea una motivación básica junto a las ganas de ayudar de las gestantes. Ayer hablaban aquí de la donación de órganos y yo creo que bien entendida la gestación subrogada y entendida también la motivación de la gestante puede ser una motivación muy similar. Otro aspecto es el tema del anonimato y el contacto. Es positivo psicológicamente, es negativo que haya un contacto. Bien, lo que dicen las publicaciones es que los padres y madres deberían estar abiertos al contacto y los encuentros con la gestante y con el niño y con la niña. Todos los estudios que se han hecho hasta el momento básicamente establecen que el desarrollo del psicológico del menor es muy adecuado, es muy positivo, y también las relaciones que se establecen en la tríada. También hay estudios en negativo que nos dicen que cuando hay anonimato hay consecuencias negativas, tanto a nivel psicológico como relacional. Las gestantes se sienten abandonadas, lo he comentado antes, se sienten abandonadas y sienten de alguna forma como que no se les tiene en cuenta ya, ni se les da información, ni pueden tener acceso a algo que ya se entienden que es muy importante y en lo que han participado. Para ellas el proceso de gestación subrogada es un acontecimiento vital fundamental. No tiene nada que ver con que sean madres, porque no se sienten madres, pero han ayudado a gestar una persona para darle a sus padres o a sus madres. Algo fundamental. Luego, en lo que es también los padres, por el tema de pues, mantener el anonimato, ocultar información, no sé realmente pues, explicar de forma abierta a sus hijos, a sus hijas, cómo ha sido el proceso, porque de alguna forma pues están mintiendo. Esto nos ha ocurrido muchas veces o en el pasado con las adopciones, cuando no se ha comunicado abiertamente, les ha adoptado. Y bueno, sabéis las consecuencias desastrosas de que luego alguien lo sepa en la edad adulta o en la adolescencia. Bien, hay un estudio longitudinal incluso que dice que las gestantes que mantenían contacto abierto no presentaban disfunciones psicológicas a los 6 meses del nacimiento. Es decir, si pensamos en el bienestar de la gestante, que hemos de pensar, es fundamental, desde mi punto de vista es un elemento básico cuando regulemos esto, porque creo que es cuestión de tiempo, cuando avancemos en el proceso. El bienestar psicológico de estas mujeres es fundamental y para que psicológicamente se sientan las que lo decidan
se sientan bien y puedan estar ajustadas, necesitan un contacto abierto. Puede ser que algunas de ellas, por otros motivos, no lo requieran, pero la gran mayoría sí. Bien, un factor psicológico clave es el apego durante el embarazo. Y yo creo que esto es uno de los elementos que más se ha trabajado. Bueno, es que hay personas, cuanto menos empáticas son, más les cuesta entender que una mujer pueda hacer esto y dar, entre comillas, o gestar el niño o la niña de otras personas, porque ellas nunca lo harían. Pero cada persona es un mundo. El instinto de la maternidad, pues más, sí es primitivo, entre comillas, pero más en los animales que en nosotros, en los humanos, y cada vez se va separando más esa vivencia tan instintiva, ¿vale? Entonces, un factor psicológico clave es el apego. ¿Qué modula el apego? ¿Qué modula el que alguien sienta apego durante el embarazo? La actitud que tienes hacia el embarazo es fundamental. Lo vives en positivo, lo vives en negativo, quieres ese embarazo, estás gestando tu hijo, no lo estás gestando. La empatía de los padres y las madres, ¿verdad? Eso lo resalto mucho durante la exposición, pero veréis que es un aspecto que yo considero clave, esa empatía que podemos sentir. Luego, la conciencia plena de que no es hijo o hija. Esto habría que hay que evaluarlo siempre en las recomendaciones que nos vienen ya marcadas por lo que se ha trabajado en Estados Unidos. Conciencia clara, no es mi hijo, no es mi hija. Yo estoy gestando una persona para otros padres. Fundamental y evidente. La experiencia propia de maternidad, otro elemento clave. Tienen que haber pasado por la maternidad, que luego lo veremos, porque han tenido esa vivencia, tienen sus hijos y ya están haciendo otro proceso distinto. Y haber completado la familia. Cuando ellas sienten, yo ya tengo mi familia completa, que puede ser con 1, 2, 3 o 15 hijos. Cada mujer, cuando ella lo siente, que ha finalizado. Respecto al tema del apego, bueno, simplemente quería hacer una anotación porque, he consultado un blog de una gestante en la que nos cuenta un poco una historia, nos cuenta un poco resumido cómo siente ella el tema del apego y por qué se produce. Yo creo que nos puede dar una visión muy clara. Ella nos dice que una pregunta que le hacían muchas personas, dice, sobre todo las que no me conocen bien, es cómo puedes llevar un bebé durante 9 meses y después darlo. Y además la falta de sensibilidad, ¿no? Pero bueno, hay personas para todo. Y ella dice, la respuesta es bastante sencilla. La primera cosa que las personas tienen que entender es que para ser surrogate, para ser gestante, necesariamente tienes que tener tus propios hijos. Tienes que tener claro desde el principio que no se trata de tu hijo o de tu hija. No hay lazos biológicos entre el bebé y yo misma. Yo soy esencialmente la persona que asegura que el bebé crece y se desarrolla en un ambiente seguro, hasta que esté preparado o preparada para nacer e ir a su hogar con sus padres. Por ello, no se trata de dar un niño o una niña. La respuesta a mi argumentación que normalmente recibo es, sí, pero te vinculas al bebé mientras estás embarazada. En parte es cierto, ello me ocurrió cuando estuve embarazada de mi hijo, pero para ser completamente honesta, el vínculo que establecí con él se produjo después de que naciese. Me vinculé a mi hijo durante mi embarazo, hasta cierto punto. Él fue el hijo que yo quería y que esperaba. Le canté canciones antes incluso de que naciese. Y le dije cuánto lo querían mamá y papá y que teníamos muchas ganas de que naciese para conocerle. Pero con toda honestidad, nuestro verdadero vínculo se estableció después de que naciese. Cuando lo cogí y lo miré a los ojos, cuando lo alimenté, cuando lo cambié y cuando lo dormí en mi pecho tumbada en el sofá. El vínculo real se produjo cuando, al padecer cólicos, intenté consolarlo y tranquilizarlo. Se estableció en el día a día. Simplemente quería dar entrada a un relato, ¿no? que nos cuenta de forma fehaciente y clara cómo siente ese vínculo esta persona hacia su hijo y cómo no se produce esa sensación de apego cuando está gestando él para otra persona. Bien, luego el rol fundamental del apoyo emocional. La familia de la gestante. Si hiciese una evaluación psicosocial, la familia es fundamental. Por ejemplo, pues muchas de las gestantes quieren que se sientan orgullosas de ellas, porque lo han hecho algo muy loable, necesitan ese reconocimiento, sobre todo por parte de sus padres, de su pareja. Entonces, amigos, es muy importante para ellas tener esa sensación. También los mimos de lo que es el afecto, ¿no? el support que ellas dicen
que mi husband, mi marido, me ayuda mucho, me ayuda en ello y está conmigo, incluso a la medicación, a ponerme la medicación, es fundamental. En los padres de intención, en el momento también de cuando nace el bebé, la gratificación. Ellas, de alguna forma, pensar que, bueno, están ayudando, pero quieren sentir que lo que han hecho ha sido de ayuda y además quieren sentir que les están dando las gracias. Entonces yo creo que hay pocas cosas que recompensen tanto como sentirse gratificadas, a nivel emocional, fundamentalmente, y pues, a nivel social, etcétera, etcétera. Y que haya un contacto más estrecho, sobre todo al principio, en el momento del nacimiento. Y luego las agencias y las clínicas, pues yo creo que tienen un papel fundamental, y es lo que recoge la investigación, en la evaluación cognitiva y emocional, también en la reestructuración que ellas tienen que hacer, el adaptarse al proceso, pasar el posparto, que sabéis que hay cambios hormonales. Entonces, digamos que el apoyo emocional cuando nace el bebé es fundamental por parte de la familia de la gestante, los padres de intención y las agencias clínicas. Algo que es muy importante para la gestante, lo hemos comentado ya, es la autoeficacia. Sentir que ellas han sido eficaces y que han conseguido llevar a término lo que estaban realizando. En los estudios de sesión en el laboratorio, cuando investigamos la cooperación, realmente se producen, generalmente cuando cooperamos y el resultado es positivo, se producen cambios biológicos a nivel pues, de lo que es descenso del cortisol, menor activación de lo que sería el sistema autónomo, mayor bienestar, menor depresión. Ahora bien, cuando cooperamos y el resultado es negativo, ocurre todo lo contrario. Os lo comento un poco esto porque para ellas es muy importante esa autoeficacia, ¿vale? Y suele permanecer estable, es un proceso que suele permanecer estable. Los padres y madres de intención, bueno, pues entendemos que la gestación por subrogación es una alternativa a la gestación y a la fertilidad, a la problemas de gestación y o de fertilidad. ¿Y en qué se diferencia con la adopción? ¿Por qué recogen los estudios que muchas parejas deciden entrar en un proceso de gestación subrogada o gestación por sustitución y no en un proceso de adopción? Primero, que permite el vínculo genético en algunos casos, no en todos, pero en algunos de ellos lo permite. Algo que es más importante es el seguimiento de la gestación y el control, porque en los procesos de adopción sabéis que es muy difícil llevar un seguimiento, y todos sabemos además que en muchos de los procesos de adopción las condiciones a las que se exponen los bebés en los primeros momentos hace que se produzcan cambios en la configuración de su cerebro que va a marcar secuelas que no todos estamos preparados o deseamos lidiar con ellas. Con lo cual, es un proceso, es un aspecto importante. Y luego el vínculo con el bebé desde el nacimiento. Esto es fundamental. De hecho, la situación ideal que se establece en un proceso de este tipo es en el paritorio, la gestante acompañada por su apoyo, su pareja, su marido, su mujer, quien sea, y si no, pues es una persona muy cercana, y después los padres de intención o las madres de intención, es decir, que sería el proceso que se entiende como más adecuado, y si es posible, si una cesárea se complica, sabéis que no siempre se puede, pero que se viva el momento del parto y que los padres de intención sean las primeras personas que directamente cojan el bebé, incluso cojan el cordón. Esto tiene un simbolismo, pero bueno, sabéis que se hace también, se hacen cuando es un parto, que el padre, por ejemplo, pues muchas veces corta el cordón, tiene un simbolismo que quiere decir desildarlo, y luego ser la primera persona que coja el bebé. Las razones habituales de la elección de padres y madres es una forma de alcanzar la maternidad y la paternidad, el vínculo genético parcial o total con el bebé, también en muchos casos, muchas, sobre todo en parejas heterosexuales, vienen ya de intentos fallidos de otros métodos de reproducción asistida. Esto es un aspecto también que yo creo que hay que considerar, porque pueden tener ya una larga trayectoria de intentar. Es un deseo muy grande de ser padres. Pensar que los padres y madres de intención tienen un gran deseo por la paternidad, ¿no? Es decir, porque se involucran a nivel social, económico, emocional, a todos los niveles se involucran durante mucho tiempo del proceso.
Preocupaciones comunes de los padres y madres de intención. Una preocupación muy común que aparece registrada es la explotación económica, que se explote económicamente a la gestante. ¿Sí? Es algo que se recoge generalmente y en algunas ocasiones también a ellos. ¿Sí? Pero bueno, generalmente va más dirigido hacia la gestante. El tema de la medicalización, porque bueno, las gestantes, no sé si lo sabéis, pero pasan por un proceso en el que tienen que recibir tratamientos hormonales fuertes. ¿Sí? Entonces, es uno de los aspectos que también les preocupa. Luego hay un miedo muchas veces irracional a que no se les entregue el bebé después del nacimiento. Ocurre más en mujeres, está más escrito en mujeres que en hombres. Pero es un miedo que hay que tratar, hay que afrontar, y yo creo que psicológicamente hay que apoyar, de que no está fundamentado, pero pues, aparece reiterativamente. Luego también aparecen preocupaciones de estigma legal, emocional y social que varían según países. En cada país pues tenemos una legislación, una mentalidad, más o menos tolerancia, entonces puede variar. El vínculo genético también es otra de las preocupaciones, y luego preocupaciones sobre el bebé, ¿vale? Algo importante, la preparación psicológica para el bienestar psicológico óptimo en padres de tensión. Yo creo que es fundamental que los padres pudiesen pasar por un proceso y que estuvieran acompañados desde que toman la decisión hasta que finalizan. Porque muchas veces se ven perdidos o no tienen los recursos, y van un poco pues preguntando, pero hay momentos pues se pueden producir situaciones complicadas, incertidumbres, en los que para que el ajuste psicológico sea bueno, tendríamos que contar con profesionales de la salud mental especializados en una técnica más de la reproducción asistida, que es lo que estamos peleando, que sería la gestación surrogada, ¿vale? El aspecto fundamental de la selección de la gestante es la elección mutua, lo que es el matching. Eso yo lo veo fundamental. ¿Por qué? Porque la gestante ha de elegir a los padres de intención y los padres de intención han de elegir a la gestante. Tiene que haber ese feeling que cuando, después hablaré un poco de cuando se produce el proceso a distancia, que nos saltamos muchas de estas premisas porque no es posible. Pero la situación ideal es que te conozcas y que veas. Primero, pues que puedas conocer a la persona y que veas si se produce. Recomendaciones: no elegir desde la ansiedad. Ocurre muchas veces en procesos que hay personas que están desesperadas porque a lo mejor llevan años intentando ser padres y la primera gestante que a lo mejor les dice, se les ofrece una agencia y se deja. No más allá. Es algo que puede salir bien, no digo que vaya a salir mal, pero puede tener consecuencias que después a largo plazo pues no las mejores para el desarrollo del proceso. La paciencia en la espera. Se tiene que trabajar mucho en la paciencia, en lo que es el tema de que es un proceso largo y saber gestar, o sea, saber gestionarla. Gestionar la paciencia, porque de otra forma vas a tomar una decisión precipitada de algo tan importante como es una vida. Sentirse bien con la elección. Yo creo que es algo que además se les puede preguntar a los padres y madres de intención y a las gestantes. ¿Te sientes bien con la persona que has elegido? Es que es una relación personal muy importante lo que están haciendo juntos. Es algo que hay que evaluar. La confianza. De hecho, pues hay muchas descripciones de personas que son desconfiadas. ¿Qué ocurre? Que es muy contraproducente porque incluso pretenden perseguir y meterse en la vida de la gestante, qué come, qué no come, qué ha hecho, dónde ha ido. Es algo totalmente contraproducente, que ella va a vivir como una agresión y que lo único que está causando es que esa relación se dañe. Nunca hay que hacerlo. Yo, desde mi punto de vista, es confiar porque esa persona ha sido seleccionada por otros profesionales para que lleve a cargo pues, esta encomienda, y de alguna forma la confianza es básica. Es cierto que hay diferencias en personalidades. Ahí tenemos una hormona que es la oxitocina, que hace que confiemos más o menos. Las personas más generosas, más altruistas, más empáticas confían más, y las personas más eficaces, que suelen ser más polémicas y violentas, confían más. Pero se puede gestionar, se puede aprender, y si no, pues el apoyo psicológico, que realmente no puedes controlar a una persona 24 horas. Y luego también dejarse guiar por los especialistas. Yo creo que este aspecto es fundamental para especialistas formados en cómo proceder en cada momento.
Bien, información sobre el proceso, buen ajuste psicológico que se produce por un tiempo, en la mayoría de casos. Lo que nos dicen un poco los estudios es que respecto a lo que es transmitir la información a los menores, sería transmitirlo lo antes posible. Hay varias líneas de trabajo, algunas dicen desde el nacimiento, otras dicen pues cuando llegue a una edad que empiece a entender, otras dicen en la escuela primaria, pero realmente los estudios científicos lo que muestran es que el mejor ajuste para el menor es que desde siempre tenga la información. ¿Sí? Entonces, se produce un ajuste psicológico cuando hay esa voluntad lo antes posible, que se pueda hablar libremente, que tengan acceso a cómo ha sido el proceso. Las recomendaciones es mantener la actitud abierta y sincera, transmitirlo desde el primer momento, y hay una posibilidad de trauma si se comunica en la adolescencia o en la adulta. Pensar que hay una necesidad humana de saber cuáles son tus orígenes biológicos, ¿no? O no la hay, pero tú tienes que dar la opción al menor y a la menor de que puedan saber cómo han nacido, quién ha sido la persona que ha gestado, etcétera, etcétera. Y es muy positivo para la tríada, entendiendo la tríada como la relación entre los padres de intención, la gestante y el menor. Bien, los estudios que se han hecho ahora son muy limitados. Tenemos que investigar, tenemos que seguir trabajando. Yo creo que los profesoras de la psicología, el derecho y muchas otras disciplinas tenemos que involucrarnos en esta temática. Además tenemos acceso a muestras, disponibilidad, porque hay muchas personas que están realizando gestación subrogada y seguro que participarán, estoy convencido. Pero las conclusiones que hay es que generalmente hay un buen funcionamiento psicológico del menor, con lo cual es un argumento que yo a veces me he oído, pues que se ha establecido que para el niño, los estudios científicos lo que dicen es que en principio se produce un buen funcionamiento psicológico, que el menor está bien. Hay además un desarrollo en positivo, generalmente un desarrollo que es positivo entendido como que son niños más tolerantes, cognitivamente más flexibles y tienen mayor capacidad de entender distintos puntos de vista, pues que puedan entender más realidades. Y luego además también generalmente se produce una buena relación familiar que se entiende que va por encima de las medidas convencionales. Esto es muy polémico, muy matizable, pero se han hecho estudios de bienestar en el tema relacional, de cómo se puede gestar la relación, y lo que se ha visto es que las relaciones, cuando además se produce esta información transparente, pueden ser mucho más positivas. ¿Vale? Controversia actual de algunos futuros aspectos que quería comentar, y que además van a ser muy breves. Transmitir la información sobre la identidad de la donante. ¿Donación abierta o no? Es un tema que yo creo que pues se está viendo que parece ser que lo óptimo para el menor o la menor es que tenga información, pero claro, sabéis que según la legislación de cada país, etcétera, se puede o no tener acceso a, y luego que el donante quiera o no que se tenga acceso, la donante a. Entonces ahí estamos en esa polémica, pero bueno, se entiende los estudios que se están viendo que la apertura y sinceridad genera mayor confianza y bienestar, ¿vale? Tanto en los países de intención como en el hijo, y es un poco un resultado de algunos de los primeros estudios. También un futuro aspecto es el counseling y la asistencia psicológica, que es fundamental en padres de intención y gestantes. Hay países que se está trabajando en ello, en Canadá, en Reino Unido, en Estados Unidos, en mayor o menor medida, pero yo creo que sería fundamental cuando decidamos regular aquí, incluso antes, porque creo que tendríamos que formar ya profesionales para las personas que deciden hacerlo y que lo están haciendo, de hecho, porque es una realidad social, y que puedan tener esa ayuda. Fundamental es aliviar ansiedades y preocupaciones específicas, porque es un proceso que puede ser vivido como altamente estresante. Acompañar emocionalmente el proceso. El acompañamiento emocional puede ser básico para que las personas se sientan acogidas, se sientan como que es un proceso adecuado. Facilitar la toma de decisiones y prevenir futuros problemas. Y bien, hasta aquí un poco la primera parte de la conferencia, y ahora quería dar alguna matización sobre un par de artículos que se han publicado ya, específicos para la gestación subrogada en padres gays. En padres gays tiene 2 hombres, y bueno, ¿qué características se ha visto que tienen la gestación subrogada? Como sabéis,
pues se empezó en Estados Unidos y básicamente los datos provienen de estos estudios. Lo que se ha visto es que la relación con la gestante suele ser habitual en mayor medida que las parejas heterosexuales y más duradera en el tiempo, que hay un contacto siempre que se puede con la donante y además no se establecen rivalidades. Esto lo utilizo muchísimo. ¿Qué quiere decir rivalidades? Si leéis manuales sobre psicología, hay algunos en Estados Unidos, de Tonos y de Surrogate, lo que parece ocurrir en muchos casos en mujeres, no en todas, en algunas mujeres, es una rivalidad inconsciente con la gestante. ¿Por qué? Porque está llevando a término algo que ella no puede. Es como lo explican de forma muy sencilla. Y que además la sociedad te ha metido desde siempre, que ese es uno de los, en muchas de las sociedades, tampoco quiero hablar en general, pero bueno, según sociedades, que es uno de los objetivos, ¿no?, de la vida, que tú hagas eso. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, además, pensar que en muchas ocasiones también está el semen de la pareja en medio, con lo cual esto puede afectar a inconscientemente esa sensación que se tiene y se establece una rivalidad en la que cuando se consigue lo que tú quieres, que es el nacimiento, digamos que empiezan a enfriar la relación. Tampoco yo creo que lo hagan de forma consciente, pero está descrito. Sin embargo, en los hombres es diferente. En los hombres no se produce esta rivalidad, tanto en hombres heterosexuales como homosexuales, y en el caso de papás gays, bueno, pues ocurre que era algo que estaba descrito, que las relaciones eran mejores, tal, y podría ser explicado desde ese aspecto, que seguramente no es el único, habrá muchos otros, pero para que os vaya sonando, ¿no?, para que lo podáis ir pues teniendo en cuenta. Las motivaciones específicas de las gestantes para decidir emprenderse en un proceso con padres gays están ahí también. Es fundamental que, claro, no todas las gestantes deciden entrar porque pueden tener su forma de ver la vida, sus prejuicios, etcétera, etcétera. ¿Qué les caracteriza? Generalmente son mujeres que tienen, como he dicho antes, una empatía exacta, tienen una actitud abierta hacia la homosexualidad, su pareja, el apoyo emocional también lo tiene, es fundamental, y yo creo que es uno de los pilares. Yo hablo de la gestante, pero siempre está detrás el apoyo emocional, que es su relación de pareja. Ayudar a crear una familia, una pareja, perdón, que biológicamente no puede hacerlo, y luego no diferencian entre homosexualidad y heterosexualidad en la paternidad. Entonces, bueno, pues es algo que se está describiendo, que son motivaciones específicas. El deseo de paternidad en hombres gays, bueno, el deseo de paternidad es similar a los heterosexuales, porque también se han escrito, pues hay estudios que han indagado, pues cuál es la motivación para, ¿vale? Deseo de cuidar de los hijos, perpetuación de la descendencia, formar una familia, y luego lo que se establece como prioritario es esa necesidad que la mayoría de las personas, no digo que todas, pero la mayoría de personas, hombres y mujeres, tienen en algún momento de su vida, que es una necesidad biológica y psicológica, psicobiológica diría yo, de tener descendencia. Es algo pues que es fundamental. ¿Qué ocurre con los a nivel psicosocial cuando hay papás gays y por gestación subrogada o por sustitución? Bueno, hay parte de la comunidad heterosexual, esto pues viene más de estudios en Estados Unidos, aquí no los tenemos todavía, pero bueno, lo sabemos, que rechaza esta temática debido a la religión, básicamente a la educación, a la rigidez mental y también a la ignorancia, porque tampoco se informan exactamente de lo que es el proceso ni cómo se produce, etc. Estereotipos que aparecen marcados o que te dicen de por qué no está bien o por qué rechazan. Porque los niños de padres gays serán rechazados por sus iguales. Primer argumento, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esto, no deberían tener hijos porque luego van a ser rechazados. ¿Vale? Segundo, aspectos morales, porque moralmente no es correcto. ¿Vale? Luego, la necesidad de que haya una mujer en la crianza. ¿Cómo va a criarse una persona sin una mujer de por medio? ¿Vale? Esto lo establecen como uno de los argumentos. Y después también una creencia que me imagino que es más con la cultura estadounidense, que hablan de pues, que hay mayor promiscuidad en hombres gays.
y creen que eso no está bien para lo que sería la crianza. Son los estereotipos que aparecen recogidos. El perfil psicológico de los papás gay, esto se ha hecho con estudios no solo de gestación subrogada, básicamente de adopción, que fueron los primeros que se hicieron. ¿Qué características o qué perfil psicológico aparece? Tienen elevada autoestima, por lo general son personas con una elevada autoestima, porque pensar que es un proceso, entre comillas, no sé si decir duro porque es precioso, pero tiene una parte de que psicológicamente tienes que estar fuerte. Entonces, si ya lo es para una pareja que convencionalmente está afectada, para una pareja que no lo está tanto, puede haber un componente añadido. Entonces, hay una parte de autoestima que es necesaria para que alguien emprenda este viaje, por lo menos alguno de los componentes de la pareja, y si es los dos, es todavía mejor, ¿vale? Y la autocompetencia, lo mismo que ocurría en las gestantes, es una evaluación positiva de su rol como padres. Soy competente, lo voy a hacer bien, saldré adelante, no hay ningún problema. Tendrán los miedos como el resto de personas, pero tienen esa sensación de que soy autocompetente, lo puedo hacer. Y respecto a los hijos de padres heterosexuales, pues los hijos de papá gay tienen similar salud mental y funcionamiento psicosocial, ¿vale? Es similar. Generalmente se ha visto en los estudios que son familias menos estereotipadas en el rol de género, más igualitarias, menos jerárquicas, más abiertas, más tolerantes. Y lo que no está evaluado, y yo lo he puesto aquí que me gustaría evaluar, es si hay una mayor empatía. Porque transmitiendo un modelo muchas veces menos rígido, pues estás haciendo que haya más flexibilidad. Esto lo he puesto porque es un apunte que me gustaría indagar y estudiar en el futuro. Os he planteado algunos de los artículos que se han hecho, muchos de ellos en estudios de adopción, y luego ya pues en el momento actual, por ejemplo, pues tenemos ya algunos de equidad, choosing surrogacy, que ya tenemos pues estudios de cuáles son los aspectos en papás, en hombres, que está llevando a que elijan la gestación subrogada como la vía para defender. Bien, hago un apunte a la gestación subrogada a distancia para todas las personas que la están viviendo desde un país en el cual, pues por distintas circunstancias se han comentado aquí, todavía no lo han regulado y está en proceso de, o bueno, esperemos que se vaya modificando en un futuro. No hay estudios científicos, hasta ahora nos han hecho, de cuáles son los aspectos que lo determinan, pero lo que he hecho es una inferencia de extrapolación de procesos a distancia, así que tenemos mucha tradición ya y muchos datos desde la psicología en las adopciones internacionales. Entonces, el proceso se lleva a distancia, aunque es diferente, hay aspectos que yo creo que podemos señalar y que nos pueden permitir trabajar, ¿no? En forma paralela. Uno es la falta de control, la incontrolabilidad. La incontrolabilidad es uno de los elementos que más estresantes puede resultar en el proceso. Hay que gestionarla, porque no tienes ningún control sobre cómo se va a desarrollar el bebé, todo lo que va a ocurrir, cuando ve las citas médicas. Es un aspecto que puede ser vivido como muy estresante. La ansiedad de separación es básica. El hecho de que estás viviendo la primera ecografía a miles de kilómetros, de que estás actualmente, gracias a las nuevas tecnologías, hemos avanzado muchísimo y tenemos más información, pero son procesos emocionales en los que el contacto es fundamental y se está yendo a distancia, ¿vale? El estrés que ello causa, la impaciencia del proceso, y luego como que realmente a veces incluso pues se puede vivir como un sueño, eso está ocurriendo en otra realidad, lo que se llama una desrealización. Yo todo el día hago mi trabajo y de repente me acuerdo si está pasando esto. Nos puede ocurrir, a veces nos disociamos, ¿no? Y ese proceso pues nos puede llevar, ¿no?, de la impaciencia también a la frustración. En ocasiones nos sentimos frustrados pues porque no controlamos, porque estamos lejos, etcétera. Importante y fundamental la confianza. Yo creo que es la clave para que el ajuste de los padres de intención sea positivo en este proceso. Que haya una confianza en la evaluación psicológica, en la clínica, en cómo se lleva a cabo, en la gestante, etc. Y hasta aquí la primera parte de la conferencia. Creo que tengo todavía algo de tiempo, pero los psicólogos decimos que a los 45 minutos decae la atención, y por muy interesante que os sea, yo creo que ya necesitáis el corte. Voy a cortar 2 minutos y luego voy a contar 2-3 minutos
luego voy a contar algunos de los aspectos que se han recogido en una guía que se ha realizado en Estados Unidos para la selección de la gestante y de los padres de intención, aunque sea algo de 4 pinceladas, pero tenemos ya un trabajo hecho que nos puede orientar muy bien a algunos aspectos que, digamos, que serían óptimos para que fuese el proceso, o sea, los mejores para que el proceso funcionase. Ello no quiere decir que se haga siempre. Son recomendaciones que se establecen por los profesionales de la psicología, básicamente, y medicina. Entonces, yo creo que esta guía la podemos, hay acceso libre, la podemos subir los materiales y vamos a señalar 4 o 5 aspectos, eso sí, después de la pausa en 3 minutos. Gracias. Es que no tenemos, Mónica, ya lo he pedido yo esta mañana correspondiente, pero me han dicho que no, que lo único que tenemos es este, en todo caso.
Bueno, voy a intentar, me han dicho que los que estáis online no me oís del todo claro, voy a intentar hablar, pues eso, un poco más, no sé, no será pausado, pero sí un poco más fuerte, pero siento si me quedo sin voz en algún momento. Bien, estábamos comentando la guía sobre las características de las gestantes y los padres de intención que contamos con ella desde States, desde los Estados Unidos, y bueno, que ha sido pues, recomendada por pues, todo lo que son asociaciones de medicina reproductiva y considerando, por supuesto, aspectos psicológicos y la intervención de los profesionales de la psicología. Las indicaciones para el uso de gestación subrogada, básicamente, en padres y madres de intención, se establece que se lleva a cabo cuando hay impedimento médico, cuando hay un serio peligro para la madre o cuando hay dificultades ginecológicas no identificadas que impiden el embarazo. Básicamente establece que estas deberían ser pues, las indicaciones, digamos, más técnicas. En la selección de padres de intención, de hecho, pues tendría que haber una evaluación exhaustiva para ver quién puede ser padre de intención y quién no. El hecho de que muchas veces no haya una regulación, lo que está haciendo es que los controles psicológicos y médicos respecto a los padres de intención puedan ser más o menos flexibles. Entonces, cuanto más regulado está, más fácil es que haya una selección de padres de intención, que es fundamental. Evaluación y asesoramiento psicológico, altamente recomendado. Se entiende en la guía que ha de ser no solamente el asesoramiento, sino la evaluación y el acompañamiento. Y por otra parte, evaluación de los padres biológicos y de los donantes, tanto la genética como la médica completa. Son aspectos que recoge la guía. Yo voy a entrar más a los aspectos psicosociales y psicológicos. Los aspectos médicos, pues si veis la guía, recoge incluso enfermedad o aspectos más médicos que harían que no se pudiese llevar a cabo, que no fuese recomendable. Yo voy a entrar más en lo psicológico. Un aspecto fundamental para los padres es la historia de infertilidad y el afrontamiento. Primer aspecto. Se recoge por si hay historia de infertilidad, en el caso, por supuesto aquí si son dos papás no se hace porque hay una imposibilidad biológica, pero si son parejas heterosexuales, se ve si hay una historia de infertilidad que les ha llevado a. Y también cómo han afrontado. Cómo lo han afrontado, si ha sido un afrontamiento positivo, si no ha sido tan positivo, por qué están haciendo en ese momento la gestación, etc. Una evaluación individual a los padres de intención, debería hacerse una evaluación por separado, individual a cada uno de ellos, si son dos personas, si es una, pues por supuesto es en separado, pero viendo las motivaciones de cada uno, que vaya en concordancia. Puede ser que si hacen una entrevista psicológica a los padres de intención conjunta, uno lleve la batuta, entre comillas, y sea el que marque las directrices. Y por aspectos que podemos entender como claros, se entiende que sería fundamental una evaluación individual. Ahí estamos ya pues entrando en otros temas que a lo mejor en la población general no se controlan. Cuando dos personas conciben un hijo, a lo mejor una de ellas no lo quiere, lo hace por la otra. Y ahí nadie puede decir nada. Pero bueno, aquí se puede controlar más y se entiende que para el ajuste positivo de esa familia tendría que ser querido y deseado por parte de los dos si es una pareja. Bien, informar sobre riesgos y posibles problemas durante el proceso, otro de los aspectos que se recoge, y discusión acerca del proceso y protocolo médico. Es básico que se discuta cuál es el proceso, cuál es el protocolo médico, cómo se va a aplicar, que tenga clarísimo todo lo que se va a realizar, que haya mucha información, mucha transparencia. También satisfacer las necesidades emocionales de ambas partes, que es fundamental comprender el derecho de la gestante de decidir sobre su propio cuerpo y aceptar o evitar las pruebas y o procedimientos médicos. Es otra persona la que está gestando. Tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y también pues qué tipo de pruebas está dispuesta a hacer y qué tipo de pruebas no está dispuesta a hacer. Todo esto hay que dejarlo muy claro. Tiene que estar muy claro para los padres de intención. También es fundamental el número de embriones a transferir. Básico. Es un aspecto en el que hay que trabajar y no se puede disociar la relevancia y la importancia que tiene. ¿Por qué? Por el embarazo múltiple y los riesgos asociados. Los embarazos múltiples está más controlado, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero a veces desde la ansiedad pon 3 embriones y ha ido adelante. Y lleva
toda una serie de riesgos para la gestante fundamentalmente y también para los bebés, los niños y las niñas. Entonces, el embarazo múltiple, pues hay que tenerlo muy claro cuándo se hace, cómo y por qué, ¿vale? La posibilidad de aborto. Los abortos ocurren como en todas las gestaciones y hay que estar también, contemplar la posibilidad. Ello no quiere decir que en psicología lo trabajamos mucho. Cuando te dan la noticia de que ha ido bien, hay que alegrarse, hay que vivirlo. Nadie te va a librar de que se pueda producir o no algo en el futuro. Pero no me voy a alegrar demasiado a ver si luego no voy a terminar de ser feliz. No es lo más adecuado porque vas a sufrir igual si pasa. Lo mismo. Con lo cual, es viviendo lo positivo, pero teniendo claro que hay una posibilidad de aborto, que se puede producir. Además también la necesidad de asesoramiento legal independiente. La gestante, los padres de intención tienen que tener su asesoramiento legal, la gestante el suyo, y porque puede haber conflicto de intereses y tiene que haber un asesoramiento independiente y que luego defiendan a ambos, ¿vale? Los sentimientos de culpa de la gestante en el caso de no producirse el embarazo. Esto os puede resultar igual un poco extraño, pero ocurre, ellas se sienten responsables. Tienen un nivel de autoeficacia generalmente, lo he comentado, alto. Cuando no se produce el embarazo, sienten culpa. Es que no se me ha pasado, ni nada ni nada perfecto, he tomado la medicación, me he cuidado, como que no se ha producido, son culpables. Entonces, en ese momento, el acogimiento, por ejemplo, por parte de los padres de intención es fundamental. Tragarte tu emoción de nuevo adelante y decir, muchas gracias, seguiremos intentándolo y irá fenomenal. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que aparece frecuentemente. Los problemas de relación, cuando hay intentos fallidos respecto a las expectativas emocionales, cuando no va adelante, etc. Y luego la disposición de bienes adicionales. También los métodos para resolver conflictos, fundamentalmente con la gestante. Trabajar mucho la negociación, conductas cooperativas, conductas tendentes a un acuerdo, porque es la persona que está gestando tu hijo y lo va a llevar dentro. Entonces, la forma de resolver un conflicto ha de ser siempre en positivo. Yo entiendo que como personas es mejor para todos, pero si no es de esa forma de opinar, para la relación y para el bebé es lo mejor. No ofuscarte y ponerte a chillar para tratar este aspecto. Luego la información, también es el consejo psicológico es muy importante, la información al niño o a la niña o a los niños o a las niñas que le vas a dar, desde cuándo se la vas a dar, cómo se la vas a dar, a la familia. La familia, para el ajuste psicológico óptimo, ha de estar informada. Ha de estar informada, depende, puedes esperarte al momento de que sea un embarazo de 3 meses, por ejemplo. O sea, eso se puede llegar a establecer el punto, pero como cualquier embarazo. Pero sí que hay que dar la información a los amigos para que haya acogimiento, etc. Y luego expectativas de la relación con la gestante, los padres de intención y el niño. En la guía recoge, que es fundamental también, qué expectativas de relación tienes, ¿vale? Porque hemos dicho que lo óptimo sería que los padres estuviesen abiertos a mantener una relación con la gestante. Y si la gestante lo quiere, lo desea. También respetar su voluntad. Criterio de rechazo seguro de padres de intención, ¿vale? Cuando establece la guía, aquí no aceptéis. No mantener una relación respetuosa y de cuidado con la gestante. No respetar su conducta, sus motivaciones, etc. Alteración en la evaluación psicológica. La evaluación psicológica puede referirse a aspectos concretos, por si están viviendo un momento de crisis vital, por ejemplo, o tener antecedentes a nivel psiquiátrico, por ejemplo, que puedan repercutir. Porque, pues una depresión es una enfermedad, pero pues las depresiones se curan. Entonces depende del tipo de enfermedad, ¿vale? Y del tipo de proceso. Adicciones, abuso sexual o físico sin resolver. Esto es fundamental. El abuso sexual o físico, cuando se produce en la infancia, produce cambios cerebrales incluso que hace que luego podamos de adultos tener conductas desajustadas respecto a lo que es la crianza. Hay que evaluarlo y tiene que estar resuelto. No quiere decir que porque hayan abusado de ti no vas a poder ser padre o madre. No. Por supuesto que sí. Pero tienes que resolver primero el tema. Tienes que tenerlo resuelto. Luego, generalmente al grave, pues entramos más en el campo de la psicosis, generalmente las esquizofrenias o enfermedades que sean muy deteriorantes y que pueden incidir.
Luego las relaciones de pareja inestables. Se entiende que cuando es una gestación que está buscando en pareja, hay una relación estable, etcétera. Y luego el desacuerdo del número de meses a transferir. Todo ello se recomienda que sean criterios para decir, no vais adelante. Igual que se hacen con las adopciones. Un rechazo posible en pareja de intención, cuando hay problemas legales, hay que ver qué tipo de problemas, que ocurre en la legalidad. Cuando hay problemas interpersonales significativos, sobre todo cuando hay problemas pues, en los que pues, puede haber distintas anotaciones respecto a conducta violenta, etcétera, etcétera. Y historia de problemas con el personal médico, esto se recoge en la guía de Estados Unidos, pues personas que son a lo mejor, aquí yo creo que tenemos otra mentalidad, pero allí si pasas el respeto de hablar de determinada forma al personal sanitario, a los profesores, etcétera, te pueden incluso, como sabéis, pues marcar disciplinadamente, entre comillas. Aquí somos más laxos y nos hemos ido incluso a otro polo y estamos, que a veces pues se infravalora, ¿no? el personal. Y luego la selección de la gestante, de la surrogate. La gestante por subrogación, bueno, pues se hace una evaluación psicosocial, la mayoría de edad, 21 años, de todas formas se recomienda que sean más mayores, hasta los 45, pero lo óptimo es hasta los 40, ¿vale? Básicamente. Idealmente, embarazo previo sin complicaciones, embarazo previo, eso lo hemos comentado, que han tenido embarazo previo en que no ha habido muchas complicaciones, alteraciones, por ejemplo, pues incluso diabetes gestacional o cualquiera de los aspectos que pueden aparecer en un embarazo. No más de 5 embarazos previos o 3 cesáreas, otro aspecto, y tener una familia estructurada. ¿Qué se entiende por familia estructurada? Una familia que te ofrece apoyo, que funciona adecuadamente con sus más y sus menos, como todas las familias, pero que funciona dentro de una normalidad o habitualidad. Es que la palabra normalidad no me gusta mucho, pero que no son familias en las que hay comportamientos desajustados, desorganizados o están muy desestructuradas, ¿vale? También se hace una evaluación médica completa, que ahí, como os he dicho, no voy a entrar mucho. Se le informar de los potenciales riesgos del embarazo. El embarazo es un proceso que conlleva sus riesgos. Es decir, es muy loable por estas mujeres lo que están realizando. Yo creo que muchas veces incluso a mí me ofende cuando de alguna forma se las castiga o se habla mal de ellas, porque están pasando por un proceso que lleva complicaciones, puede llevar complicaciones y que puede ser duro, ¿no? Hay que informarla, que tenga toda la información y que sepa en qué proceso está. Y luego incidir en que tenga la representación legal independiente por un abogado especialista en gestación subrogada que la asesore, que cuide de ella. Comportamientos de riesgo que excluyen la posibilidad de la gestante, bueno, pues los típicos: fumar, consumo de alcohol, y luego algunos que aparecen como ejercicio, viajes, dietas, etcétera, que tienen que ser discutidos para llegar a un acuerdo. Porque hay personas que son muy deportistas y bueno, el embarazo pues puede que no sea lo mejor. Entonces todos estos temas hay que tratarlos. El Consejo Psicosocial también informa de los riesgos psicológicos potenciales del proceso, qué puede ocurrir con el proceso, cómo te va a afectar. Yo de alguna forma entiendo y me gustaría algún día poder investigarlo. Ya lo he intentado, pero es muy difícil acceder a las bases de datos de gestantes en Estados Unidos porque hay un control exhaustivo de los datos. Incluso he hablado con las psicólogas que trabajan ahí en estos temas para ver si podemos hacer una colaboración y porque me interesaba mucho el tema de las motivaciones. Y bueno, es muy difícil, pero entendemos desde la psicología que para ellas, para muchas de ellas, es un hito básico en su vida lo que están haciendo. Y el hecho del alumbramiento no es de su hijo, sino de un ser humano. Hay que un poco pues evaluarlo. Luego la discusión del protocolo médico se discute con ellas, y luego también la necesidad de llegar a un acuerdo con los padres de intención. Son todos los aspectos, yo los comento, algunos más que otros, pero los va recogiendo la guía y están muy bien explicados. También que tengan apoyo psicosocial e individual en grupo. Muchas veces pues el individual también se pueden hacer, hay comunidades de gestantes, de surrogates, que se ayudan unas a otras, se sienten comprendidas, porque algo que les ocurre es que dicen que muchas mujeres, sobre todo mujeres hablan, no las entienden, porque claro, quizá ellas no podrían hacerlo, pero es que nunca serían surrogates. No todo el mundo está preparado para hacer lo mismo psicológica y físicamente. Ellas sí, pero a veces se sienten, algunas te lo dicen, me siento como un bicho raro donde estoy, y es bueno que tengan un contacto, ¿sí? Entonces
Hay incluso asociaciones de surrogates, que entre ellas pues les es muy beneficioso. Luego la importancia del apoyo legal, esto lo he comentado, y también informar sobre el origen de los gametos. Tienen que saber, ¿no? Esos gametos, pues si es del padre de intención, la madre de intención, la donante, de dónde vienen. Tienen que tener la información, porque lo van a gestar ellas, pero lo que se entiende es que tienen que saberlo. Y luego pues todas las historiales que se puedan ocurrir, el psiquiátrico, el social, cómo va a aceptar la familia de origen este tema, si lo va a aceptar o no, si va a tener apoyo de los padres. Todo esto es fundamental. La historia ocupacional, cómo está económicamente, financieramente. La historia sexual y reproductiva, si ha tenido enfermedades de transmisión sexual en el pasado o ha tenido problemas reproductivos, historia de tabaquismo, uso de drogas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo quiero resaltar los trastornos posparto. ¿Por qué? Porque la depresión posparto, cuando una mujer ha tenido una depresión posparto, una depresión clínicamente diagnosticada que supone 6 meses, generalmente entre 4 y 6, de deterioro significativo de la emoción, el pensamiento, concentración y todos los síntomas asociados, cuando eso se ha producido, tiene un 50% de probabilidades de que le ocurra en otro embarazo, porque es una depresión muy relacionada con los cambios hormonales, cambios en niveles de estrógenos, progesterona, etcétera, etcétera. Con lo cual, es fundamental tener la historia de trastornos postparto, porque no está recomendado en mujeres que han tenido depresión postparto que entren en este proceso, porque es un serio peligro para su vida. Un proceso de depresión, la depresión se puede complicar y, como sabéis, toda depresión clínicamente diagnosticada puede llevarte al suicidio. Es así. Con lo cual, es un aspecto que yo creo que es suficientemente importante como para considerarlo. Otra cosa es una crisis depresiva o pues que has estado 2 semanas hecho polvo después de... No, esto es distinto. Es una crisis depresiva, un estado de distimia, hay que diagnosticar muy bien si hay una depresión. Y luego las creencias religiosas que puedan influir. Gestantes que pueden decir, mira, yo no voy a abortar, no, yo no aborto bajo ningún concepto, porque eso no entra en mi forma de ver la vida y mis creencias religiosas. Eso hay que tenerlo clarísimo y hay que hablarlo con ella, y luego, por supuesto, cuando se produzcan más, que los padres sean de esa opinión, ¿vale? Y luego también la madurez, el juicio, la asertividad. Asertividad quiere decir expresar lo que quieres dentro de las normas sociales. Yo soy asertivo cuando digo lo que quiero. Con educación, porque no ser mal educado, ¿no? Con dentro de la educación, las normas sociales, expreso lo que necesito. Es fundamental que se trabaje en la asertividad. La gestante, la surrogata, debe ser muy, muy asertiva en lo que quiere. Y también se evalúan habilidades sociales. El consejo psicosocial también lleva la historia legal, estilos de personalidad, afrontamiento, qué personalidad, cuáles son tus características. Por ejemplo, no se recomienda una personalidad obsesiva que entre en un proceso de este tipo, o otros tipos de personalidades. Pues generalmente pues entramos más con personas que tienen unas características de optimismo, de flexibilidad cognitiva, etcétera, etcétera. Y luego también se evalúan pues los extensiones vitales significativos, que quiere decir pues muertes de seres queridos, si ha habido separaciones, traumas importantes y cómo se han afrontado. Eso es fundamental, si están resueltos. Y luego la empatía. Como sabéis, yo la señalo porque la considero básico, ¿no? El poder comprender o poder ponerte en el lugar de la otra persona. Bien, también se evalúan las motivaciones que ya hemos comentado aquí. ¿Por qué quieres ser gestante? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué apoyo social tienes? ¿Con cuántas personas cuentas? ¿Vas a estar respaldada? Y también si hay un deseo de más niños, de más niños de los que ella tiene, porque esto sería un error. En principio, el tema es que estás gestando una persona para darla, para otras personas. La habilidad para la entrega del bebé, no me gusta mucho esto de la entrega, pero no he encontrado un término en castellano en la traducción. Me refiero a la habilidad del momento del nacimiento, ¿vale? Se produce esa separación física del bebé. Luego la relación con la niña y los sentimientos hacia las complicaciones del embarazo. Acabo ya también algunos aspectos que se evalúan, pues sensaciones hacia la pérdida del deseo sexual, la relación de pareja, porque va a influir, un embarazo influye en la relación de pareja, con lo cual la gestante pensar va a pasar un embarazo. La pareja es un soporte fundamental que tiene que estar muchas veces pues pasando el proceso de la misma forma y con las limitaciones que ello conlleva, ¿no? Y todo lo que va a acompañar. El acuerdo con la compensación económica, que hemos dicho que es una compensación, no una remuneración,
Y luego el riesgo de desarrollo de apego con el niño y con la niña, o con la niña. Esto yo lo veo básico. ¿Ves? Hay que trabajar el apego, hay que trabajar un poco si había riesgo. Y yo creo que si hubiese un riesgo, entiendes que un riesgo mínimo medio, pues no ir adelante. No ir adelante porque es totalmente contraproducente para ella. También el impacto que va a tener en su relación laboral y de pareja, y que haya un equilibrio entre el derecho a la información de los padres de intención y la intimidad de la gestante. Se producen muchas situaciones, por ejemplo, imaginaos, hay un acontecimiento que están haciendo una revisión y aparece un problema médico, entonces el padre o la madre de intención llama al hospital directamente y se salta a la gestante. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Vale? Imaginaos que esta situación ocurre. La gestante se siente, aparte de que lo puede sentir mal, en Estados Unidos, por ejemplo, y en todas partes, van a defender su derecho a la intimidad. ¿Por qué tienes tú que saltar, llamar, aunque yo te haya informado? O sea, el proceso lógico sería hablar con la gestante primero y luego decir, voy a llamar al hospital. La gestante otorga el permiso, supongo cómo se establece. Entonces, lo que se les explica un poco es, tienes que informar, pero vas a tener tu protección a nivel de intimidad. Bien, criterios de rechazo seguro. Cuando se rechaza de forma segura a la gestante, cuando hay una alteración cognitiva emocional, cuando vemos que es una persona que puede tener cambios de humor importantes, a nivel cognitivo no tiene claro qué es lo que está haciendo, cuando hay una evidencia de coerción financiera o emocional, hace esto porque tienes que hacerlo o porque se le está obligando de alguna forma a que lo haga, cuando hay adicciones, abuso sexual sin resolver, enfermedades mentales graves y sobre todo que aparecen, como decía antes, las psicopatías, dentro de lo que serían las esquizofrenias, las psicóticas. Bueno, si vemos que hay una psicopatía y se nos ocurre, por supuesto. Ahí ya, el problema de los psicópatas es que no los identificamos. La mayoría sabéis que están en la sociedad, el 1% de la población es psicópata y no los identificamos porque mienten. O sea, los podemos identificar, pero hace falta más pruebas. Criterios de rechazo seguro de la gestante. Inestabilidad en la relación de pareja. Es fundamental que haya una relación estable, que se sienta muy acogida. Estilo de vida, relación irrespetuosa con los padres de intención. Incapacidad emocional para separarse. Gracias por la puntualización del bebé. Rechazo posible. Motivación del uso del proceso para compensar la propia infertilidad. A veces pues puede ocurrir y no se entiende como que no es lo adecuado, y también problemas no resueltos respecto a un evento reproductivo negativo. Entonces, eso se tiene en la guía como rechazos posibles. También rechazo posible cuando no hay apoyo emocional suficiente, cuando hay demasiadas demandas familiares, historial de conflictos, esto en Estados Unidos está muy establecido, cuando hay conflictos con las autoridades de distinto tipo, y cuando hay una falta de motivación altruista y de empatía. Que yo creo que esto me lo llevaría a otro sitio, pero ellos lo establecen como resultado posible. Es decir, no lo estás haciendo por altruismo, por empatía, sino que por otros aspectos, a lo mejor pues por la autocompetencia, etcétera, etcétera. Y no todas ellas son rechazadas. O deben ser rechazadas según la guía, sino que es posible. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí un poco para lo que es la guía, es más completa y hay más información. Y para cerrar la exposición, simplemente deciros que bueno, pues que cuando he evaluado la empatía y estudio de empatía, pues me atrae mucho esta temática también porque yo creo que muchas de estas mujeres son seres excepcionales, las gestantes, que tienen cerebros que tendríamos que estudiar porque viendo cómo funciona la capacidad de una persona de hacer esto por otra de forma altruista y empática, podemos aprender mucho y contribuir, ¿no? Pues estudiándolo a crear una sociedad pues más solidaria, más empática y un desarrollo moral, yo creo, pues que nos lleva hacia menos violencia. Voy a cerrar con algo que ha escrito Elisa, una gestante, que yo recogí en el libro de la empatía, que recoge también el tema de la gestación subrogada. Os he dejado ahí unos separadores por si os interesa el libro, con mi contacto para que me podáis preguntar. Y bueno, quiero cerrar con ello. Decía así, en uno de sus comentarios respondía a la cuestión que muchas personas le planteaban. ¿Cómo puedes hacerlo? Ella contestaba,
Puedo hacerlo porque hay una pareja en otra parte del mundo que no había visto hasta hace un año y que serán unos padres excelentes, pero sin la subrogación nunca podrían haber cumplido su sueño. Puedo hacerlo porque es el bebé que esa pareja querido y esperado, del mismo modo como ocurrió a mí con mi hijo. Puedo hacerlo porque vi las lágrimas en sus ojos y sentí su emoción desde la otra parte del mundo cuando les dije que la transferencia del embrión había sido un éxito y efectivamente estaba embarazada de su bebé. Puedo hacerlo porque hay personas en el mundo con mucho amor que dar y que desean ser padres, pero sin este proceso nunca conocerían la alegría de un niño al abrir los regalos de Papá Noel o de escuchar a un pequeño decir te quiero papá, o conocer la calidad del abrazo de su hijo. Puedo hacer esto porque nuestro hijo nos ha traído mucha alegría y felicidad a nuestras vidas, y él completa nuestra familia. Quería dar todo esto a otra pareja que desesperadamente lo quería. Puedo hacer esto por ellos. Pues simplemente cierro la conferencia con este relato y agradezco muchísimo la atención. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Albiol, por tu excelentísima exposición. Bueno, a mí en particular me ha encantado. Gracias a ti y también a la persona que ha colaborado contigo en la misma, al profesor Nicolás Ruiz, que también se lo agradecemos desde aquí, si nos ve en algún momento, pues que también se sienta que ha participado. Bueno, a partir de este momento, pues si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla. Voy a ver si hay alguna refrescar. A mí me gustaría saber, no, es una pregunta que está dirigida al público más que al ponente, yo puedo ya fomentar un poquito la participación. Me gustaría saber si la exposición que ha hecho el profesor Luis Albiol os ha sorprendido. Es una pregunta general para que quepa todo tipo de respuesta. Si os ha llamado la atención, ¿qué os ha llamado la atención? Me gustaría, la verdad, saber vuestra opinión. Y a los que estéis escuchándonos, si queréis, pues quizá algunos se hayan ido a comer, o sea que les excusamos, pero sí que me gustaría saber alguna de vuestras opiniones. Si no, preguntas si os ha llamado la atención, os ha sorprendido, porque quizá la imagen que aparece en los medios de comunicación, no en todos, pero sí en muchos, es completamente distinta a esta. Y bueno, quizá en ese sentido pueda haber llamado la atención. Bueno, para mí ha sido una... Acércate, para que nos oigan, si no te importa, pasar por ahí. Para mí ha sido una llamada de reflexión con respecto al a lo altruista que son estas mujeres, porque aparte de ser una ayuda para falta a otras personas, se implican mucho a nivel incluso físico y psicológico. Entonces he podido comprender realmente que no es solamente una ayuda, es una inmensa ayuda. Se están dando ellas mismas en esta ayuda. Entonces nunca había pensado yo que esto pudiera ser tan... Realmente lo valoro mucho. He llegado después al final a esta conclusión. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hacen es que no tiene precio conmensurable ni a nivel económico, ni emocional, ni a ningún... Yo creo que el agradecimiento de los padres de intención pues es de por vida. Yo lo que transmito es que regulándolo y haciéndolo bien se pueden seleccionar las personas adecuadas para que esto sea así. Es un poco la idea. El problema es que a veces pues se escapa por distintos intereses y ahí cuando entramos en los conflictos. Oímos, por ejemplo, hablar de la subrogación, pero es que yo no lo llamo ni subrogación a algunos de los ejemplos que se ponen. Eso no entra dentro del proceso de gestación subrogada. Entonces, yo creo que estas personas, además, las entiendo que están a otro nivel humano, tienen una calidad humana y un desarrollo psicológico y emocional para poder llegar a hacer esto, de lo que tendríamos que aprender. Creo que lo he dejado un poco en revés. Y sobre todo cuidando mucho a la gestante. No sé si en todos los países está regulado para que sean estas personas las que lleguen a... Creo que no, creo que se escapa, porque la guía es una recomendación de cómo tendría que ser. Y luego hay otros intereses. Pero desde luego trabajando en esa línea yo creo que sería, pues, ayudaría mucho a que el proceso tuviese resultados óptimos para todas las partes. Y creo que nos haría ser
o nos ayudaría en el camino hacia una sociedad más civilizada, más solidaria. Bueno, Leo, dice una persona que, bueno, desde donde esté, vemos este tema de otra manera porque se necesita mucha información en la sociedad. Y hablar, dice, añade luego, hablar de este tema es bueno, quizá para hacer más urgente esta ley que nos falta. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. ¿Hay alguien más que quiera...? Bueno, yo simplemente agradecer porque a mí me ha acercado muchísimo al tema. Nosotros estamos en proceso de hacerlo. Si puedes acercarte te lo agradecería tanto. Lo siento, como no somos muchos, pues se facilita bastante. Nada, simplemente decirte que muchísimas gracias, porque para mí acercarme a este tema también es primordial, porque estamos en el proceso, de hecho, y necesitaba también escuchar algo un poco más humano y no tanto obsesión con leyes y con burocracia que al final te despega del sentimiento que estás tratando de, bueno, que estás viviendo y que estás desarrollando con todo esto, ¿no? Entonces, que pues yo simplemente darte las gracias. Pero, si de alguna forma te ayuda, ya sí, hombre, contento y encantado de poder, claro, pues que otras personas tengan esa sensación, porque realmente es un proceso muy humano. Sí. Es un proceso pues que psicológicamente te envuelve y que puede ser muy bonito bien llevado. Se puede dar muchísima felicidad a la tríada, a todas las partes, no solo a vosotros, sino también a la gestante y por supuesto al niño o la niña, o los niños o las niñas que tengáis. Enhorabuena. Simplemente eso. A mí me ha parecido esencial de cara a la sensibilización de la sociedad, porque al final eso es lo que mueve al legislador. El legislador no se va a arriesgar. Yo siento hablar de estas cosas feas. Pero yo lo veo, no, pero tienes toda la razón, yo te entiendo además. Pero bueno, también hay otra realidad. Para poder procurar que el legislador sea más valiente y avance en esto, aunque sea poquito a poquito, de forma progresiva, es esencial la información y sensibilizar a la sociedad, porque si no el legislador no se va a atrever. Entonces yo creo que falta mucha información, pero no información, que es importante la divulgación, información de carácter técnico, o sea, más, o sea, publicaciones, o sea, yo te animo, pero vamos, completa y absolutamente a que tú y la gente que trabajéis en temas, si hay más colaboradores tuyos, publiquéis y tratéis de esas publicaciones técnicas que tendréis vuestras revistas especializadas en psicología, traten de ir más allá y acercarse a la sociedad, porque es que hay una desinformación, que es verdad que hay muchos tipos de países, centrado esencialmente estudios en Canadá, Estados Unidos y Australia, creo que has dicho. Sí, también hay otros países, Reino Unido también. En el Reino Unido. Pero bueno, también esta es una realidad, que hay que... Claro. El tema es que yo como investigador, os lo comentaba en la exposición, yo intenté acceder a la muestra de gestantes, de personas que habían... Pero aquí no hay. O sea, yo no las tengo cerca, están en Estados Unidos. Y bueno, los protocolos ahí son muy complejos para el acceso a los datos, y luego las clínicas tampoco tienen disposición. Entonces yo hablé con las colegas psicólogas de un par de clínicas, ellas estaban por la labor, pero las clínicas no les piden consentimiento. Imagino que son datos que no quieren por algo, entonces no tengo acceso. Lo que sí que creo que tengo acceso es a los padres de intención, porque afortunadamente hay una asociación. Entonces mi idea es no tardar mucho y empezar a recoger datos sobre esos aspectos. Y sería fundamental que, por ejemplo, pudiésemos coger todo el proceso, desde que una persona empieza, como has comentado que estabas en proceso, hasta que finaliza, y un seguimiento, el ajuste psicológico, etcétera, que esto yo creo que será fundamental. Y esa parte, vamos, yo si hay disponibilidad por parte de los padres y madres a participar, yo encantadísimo. Qué bien. Bueno, yo quería darte las gracias también. Realmente normalmente los juristas no solemos decir lo que sentimos porque tratamos con la ley y la ley no tiene mucho sentimiento, a no ser que la veamos desde otra perspectiva. La que tú me has dado en estas sesiones que llevábamos va en la misma línea que lo que has señalado anteriormente. ¿Cuál es tu nombre? Juan Manuel. A mí me ha sacudido mucho y me ha dado mucha alegría, mucha paz. He aprendido muchísimo, así que muchas gracias. Y desde la perspectiva de un internacional privatista que
digamos que genéticamente somos más empáticos porque tratamos las relaciones entre sistemas para no aferrarnos a lo nuestro y comprender lo de los otros. Es un símil muy interesante. Una internacional privatista entiende muy bien lo que dices, pero a mí particularmente me ha emocionado mucho la dimensión humana, que normalmente los juristas reprimimos porque la ley es como es. Aunque yo particularmente en mis clases, cuando empiezo a explicar, las normas tienen nombres y juegan un partido. Y unos están en el banquillo, otros juegan, otros son titulares, y los estudiantes se enganchan, digamos. Entonces, como profesor, desde luego se te nota clarísimamente tu estupenda vocación y vena docente y pedagógica. Así que darte las gracias por darnos esa perspectiva a quienes estamos siempre tratando con la dura ley del aspecto humano que está detrás de toda norma, pero que en ocasiones no lo vemos, ¿no? Y coincido, por supuesto, con María José, es necesaria más información y sensibilización, aunque creo que muchos sectores están sensibilizados, pero ojalá y tu trabajo pronto adquiera difusión y luego por la tarde voy a explicar realmente la cuestión de buenas prácticas o de esta última parte de tu ponencia es justamente hacia donde está trabajando un convenio multilateral sobre gestación, con psicólogos, con juristas. Y si no creamos un entorno que traslade los sentimientos de las partes y los convierta en normas sensibles y comprensibles, no podremos avanzar. Desde luego, lo ideal sería que se estableciera una legislación nacional, pero mientras no la haya y pudiera haber un convenio multilateral, no suplantando al Estado, sino diciendo, si usted lo regula de esta manera y yo lo regulo de esta otra, o no lo regulo, ¿qué sucede cuando usted dice esto y esto tiene que venir a mi sistema? No lo voy a rechazar. Entonces, tengo que crear un marco internacional al que todos lleguemos para que nos sirva de bypass, que es como digo yo, entre las normas de un sitio y el reconocimiento de otro. Así que nada más, me enrollo, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Marina Vargas por sus comentarios y bueno, yo la parte legal, ahí voy más perdido, lo reconozco, yo he aprendido muchísimo en este curso y creo que es un trabajo excepcional el que estáis haciendo. Lo dije ayer en alguna de las exposiciones, yo entiendo que se regula por y para las personas y que las leyes están a disposición de los ciudadanos para que haya una convivencia y que avancemos como sociedad y que todos estemos mejor por el bienestar psicológico, social, etcétera, de las personas. Yo creo que es de donde se legisla. Entonces, hay un componente humano muy fuerte en toda ley. O sea, está ahí, está detrás de. Otra cosa es que como legislador a lo mejor pues necesites tomar distancia porque tienes que decidir algo y en algún sentido. Eso lo puedo ver. Pero yo ayer lo comenté al profesor de manera ideal y le dije, es que yo creo que para una cosa, por ejemplo, lo del Supremo, la decisión de estos, se han pedido informes, me lo hago algún perito, pero yo no tengo conocimiento de que ningún colega le hayan pedido nunca, profesional de la psicología, a lo mejor me estoy equivocando, un informe de ese caso en Valencia. Yo creo que me hubiese enterado. Entonces, hay formas de regular, y yo creo que en este caso, y además muestro en total disposición, los encargados sois las personas que legisláis, pero podéis tirar de otros profesionales, como psicólogos, sociólogos, médicos, etcétera, y nosotros estaremos encantadísimos de contribuir con datos científicos, por supuesto, y con aportaciones. Y yo os he contado a la guía y yo aún sería más estricto. O sea, yo veo la americana y yo aún sería más, yo personalmente, porque creo que es un proceso pues, que implica mucha emocionalidad, implica personas, implica seres humanos, y hay que hacerlo muy bien, pero se puede hacer, y bien hecho solo aporta felicidad. Entonces dejaría el menor margen a que no salga bien, que siempre puede pasar, somos humanos, pero un margen mínimo, pues como ocurre con otros procesos bien legislados y bien regulados psicológicamente, como las adopciones y muchos otros que tenemos ya desde hace tiempo. Simplemente voy a agradecer todas las intervenciones y quedo a disposición para cualquier sugerencia, apunte, lo que queráis. Gracias. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a hacer ya la pausa para comer, porque nos vamos a morir si no. Y volvemos a las, creo que es a las 5, o sea que tenemos tiempo. Una pausa muy española.